Bueno, el día de mañana el Consejo de Ministros va a evaluar las restricciones que se impondrían para el acceso a las playas en todo el litoral peruano, pero además también se está evaluando abrir los vuelos internacionales a más países. Vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, para entender qué es lo que está pasando y qué tipo de medidas de restricción se deberían implementar en los próximos días, porque ya el hecho de los primeros brillos del verano, de la primavera, doctor Celis, ha generado pues que miles, si no millones de peruanos vayan a las diferentes playas y esto, según el mapa del calor de salud, está generando un rebrote en los distritos costeros, al menos en la capital. ¿Cuáles son los riesgos por delante, doctor Celis? Muy buenas noches ante todo. Sí, buenas noches Omar, gracias por la invitación. En realidad hay que acomodarnos primero en la realidad siempre. Lo que en realidad está pasando es que hay un gran aumento también de los diagnósticos que no está bien correlacionado con hospitalizados ni con fallecidos. Es lo mismo que está pasando en Europa. Hay muchísimos casos nuevos diagnosticados porque tenemos más pruebas moleculares, etcétera, pero a su vez eso no se correlaciona muy bien con el decir que hay más fallecidos o hay más hospitalizados. Eso por ese lado, como para tranquilizar un poco, no es que estén sucediendo más muertes que antes, eso no está pasando. Lo que pasa es que al liberar un poco las medidas de restricción, es obvio que hay más gente que se va a infectar que todavía no se había infectado al inicio. Entonces, otra de las realidades que tenemos en el Perú... Pero doctor Celis, solo para aclarar ese punto que me parece clave, ¿no? Que lo que estamos viendo, sí, pues son más contagiados, sin embargo, no estamos viendo más gente necesitando una cama en un hospital y no estamos viendo un mayor número de fallecidos producto de la enfermedad. Esto quiere decir que ya las personas vulnerables que teníamos lamentablemente ya fallecieron, es decir, los más vulnerables ya sufrieron primero lo que tenían que sufrir, ¿es eso? No, yo diría lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando miramos siempre a Europa decimos, bueno, ellos sufrieron una primera ola, yo lo pongo al revés. Aquí nosotros tenemos 25 tsunamis, o sea, no nos podemos ni siquiera la intensidad a la que fuimos arrasados en este primer momento es muchísimo más intenso que esos países. Eso, de alguna manera, Omar, querramos o no reconocerlo, tan mal lo hicimos para contener esta enfermedad que ahora a nosotros nos va a ir de alguna manera mejor, porque hay muchísima gente que ya actúa como escudo. Si bien es cierto, no conocemos cuál es el número para inmunidad de rebaño, pero ya tenemos cierta inmunidad colectiva. Y eso hace que el virus se mueva más lento. El otro punto que yo quisiera compartir contigo es el tema de lo que viene pasando, por ejemplo, en Loreto. Ajá. Yo en estos momentos, hace un mes, tengo más fallecidos por tuberculosis, gente de extrema pobreza que ha abandonado su tratamiento de VIH. La pobreza y la falta de trabajo también está ocasionando un problema de salud pública, porque la gente pobre que vive del día a día está llegando enferma al hospital. Entonces estamos en este dilema de qué hacemos para mover un poquito mejor la economía de esas personas, y al que no es un tema mío, yo lo estoy viendo también en el hospital. Entonces no podemos quedarnos ni paralizados, ni tampoco abrir todo. Yo creo que lo único que nos queda por hacer es abrir paso a paso y ir, como digo yo, midiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las playas. Exacto. Si deciden abrir las playas, en 2 semanas tú vas a tener el resultado de eso y vas a decir, bueno, me aumentaron mucho los casos, retrocedo, como ha hecho Italia con sus colegios. Abrieron y a las 2 semanas dijeron, no, es mucho, es un número que no puedo manejar, me puede colapsar mi hospital, entonces mejor retrocedo. ¿Qué hacemos con las playas, en entonces? ese plan está el gobierno ahorita por decidir. ¿Qué deberíamos hacer o qué tipo de medidas restrictivas se podría implementar en las playas? Si usted mismo dice que uno u otro de los principales problemas que está viviendo no solo Loreto, sino en todo el país, es la pobreza. Y hay que recordar que mucha actividad turística se mueve también a partir de las playas. Claro. Es una actividad económica más, como los restaurantes, como los gimnasios. Yo creo que la única opción que tenemos es avanzar paso a paso. Yo estoy seguro que el gobierno está evaluando no el problema de abrir, sino cómo abrirlo. Exacto. Cómo evitar que se aglomeren 20.000 personas. Porque todos estamos, yo creo que de acuerdo en que hay que avanzar. No podemos quedarnos paralizados.
Así como al restaurante le das 40% y después le subes a 50, 60, lo que están pensando ellos es cómo resolver el impedir que vayan 50.000, 20.000 personas a la playa y no que sea pues una cosa más o menos manejable como 5.000, 3.000 personas, que sepamos que eso no es una gran aglomeración, porque si permitimos en los supermercados, si permitimos en los restaurantes, que son lugares más cerrados, y no en la playa, no tiene mucho sentido. Claro, pero Lo que pasa es que el gobierno no sabe cómo manejar la cantidad. Eso, doctor, ¿cómo lo haríamos? Porque, a ver, en un restaurante, en un centro comercial, al menos tú tienes a quién fiscalizar. Vas donde el empresario, el dueño del centro comercial, del restaurante, y le dices, a ver, ¿cuáles son tus protocolos? ¿Cómo los estás cumpliendo? En el caso de las playas, parece una tarea mucho más compleja porque no tienes a nadie que fiscalizar, solamente a las personas que van a las playas. ¿Cómo haríamos para poder fiscalizarlos e implementar medidas de control? Yo creo que ahí no hay otra opción, ¿no? O sea, porque inclusive a mí no me preocupa tanto la playa misma, sino cómo se va a transportar esas personas, cómo van a llegar hasta ahí, en ómnibus, en autos donde están aglomerados, porque la playa es un lugar abierto, Claro, por aire, que es todo comidas, ¿no? Pero tenemos que buscar un punto intermedio que diga, bueno, vamos a aceptar en esta playa un máximo de 5.000 personas, de esta parte, y tiene que hacerse un paso. No se trata de solamente decir no y entonces vamos a estar 2 meses más ahí en el plan de no. Entonces yo creo que hay... A las 2 semanas tú tienes el resultado de tu medida. ¿Saben qué? Hemos abierto esto y a las 2 semanas hemos tenido 10 casos más hospitalizados por día. No es bueno, así que damos un marcha atrás y nos vamos más bien ampliando los supermercados, los restaurantes, y así tenemos que avanzar, Omar, porque no hay otra cosa. o sea, hay que ir viendo y midiendo de a pocos, casi. Y es un poco lo que se está haciendo, doctor Celis, me parece, con la cuarta fase de reactivación, que ha empezado de manera gradual y con mucho temor. Insisto, los datos del mapa del calor que ha presentado Salud generan cierta preocupación, porque te dicen que en 13 regiones del país se han reportado incrementos de contagios. Y en Lima Metropolitana, cuando uno lo ve por distritos, son 17 los distritos que han reportado incrementos, la mayoría de ellos distritos costeros. Es decir, vamos a tener que estar analizando las cifras muy a detalle para la toma de decisiones. Claro, yo diría incluso esto, ¿no? No se trata de solamente el número de casos, Omar, porque estamos en un segundo momento, es como un segundo tiempo de este partido. Va a haber más diagnóstico de casos, porque en Loreto, por ejemplo, yo tengo 10, 15 casos nuevos, pero ninguno se hospitaliza porque tengo más pruebas moleculares, hago más diagnósticos, casi a todo el que viene le hago prueba molecular, y eso haría parecer que acá yo tengo un montón de casos. Y eso puede estar pasando en muchas regiones. Yo lo que quisiera saber es si están aumentando las hospitalizaciones y los fallecidos, porque ese es un mejor indicador. Por ejemplo, en España hay muchísimos más diagnósticos en la segunda ola, pero sus hospitalizados no han aumentado más, es un leve incremento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a manejar mejor los casos, hay más oxígeno en la mayoría de hospitales, hay gente ya que aprendió a manejar. Entonces, todo ese aprendizaje ya no se puede basar solamente en números, sino hay que analizar otros variables. Es decir, doctor, nuestra respuesta hospitalaria también se ha fortalecido de manera significativa si nos comparamos con el Perú de marzo, con el Perú de principios de la pandemia. Estos meses, desde su punto de vista, ¿se han servido para prepararnos ante una segunda ola? Es correcto, Mar, o sea, eso es indudable, ¿eh? Al menos en Loreto y lo que veo en las otras regiones, es cierto que ha sido demasiado lento nuestra preparación, pero en estos momentos yo creo que nadie puede decir que en una región hay menos oxígeno, hay menos camas, hay menos materiales. Ha habido una inversión importante, ha sido largo, mucho se esperó, pero estamos en otro momento y también hay que considerar eso para la reapertura, ¿no? Y es el momento, doctor, y es el momento también para el cambio de estrategia del gobierno, lo que se pedía desde muchos sectores, desde el colegio médico, la comunidad científica, el rastreo de los casos con pruebas moleculares, el aislamiento. Es necesario que en esta nueva coyuntura estemos pensando en cambiar la estrategia para enfrentar a la enfermedad hasta que encontremos una vacuna que aparentemente todavía va a tardar varios meses.
Por supuesto, esto tiene como anunciado la OMS por lo menos para un año, si es que no sale una vacuna lo más pronto posible, o hasta año y medio, 2 años. Y lo que tú dices es correcto, ¿no? Las lecciones aprendidas nos estamos demorando mucho. Mira cómo el Perú es uno de los pocos países que está entrampado en una lista de medicamentos que la mayoría de los países ya no lo usan. ¿Dónde está el mensaje masivo del Ministerio de Salud donde le enseña a la población qué medicamentos funcionan y qué no? ¿Cuáles son las fases de la enfermedad que hay que aprender? Que el pulsoxímetro es fundamental en toda casa. Esa enseñanza todavía estamos esperando, todavía falta. Y el resto de mensajes que siempre deben mantenerse, por supuesto, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, que son fundamentales para poder seguir con esta reapertura en un segundo tiempo, como digo yo. Ahora, doctor, y esto es interesante porque todavía hay un debate, no solo en el Perú, sino internacional. ¿Nos podemos volver a infectar? Es decir, una persona que ya se infectó con la COVID-19, ¿se puede reinfectar? ¿Cuánto tiempo, digamos, uno puede ser inmune a la enfermedad una vez que lo atacó? Para no confiarnos, porque he escuchado mucho el argumento de que, mira, yo me infecté, fui asintomático, no me pasó nada, ya no me va a pasar nada. ¿Esto es así? ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Esta es una buena pregunta, Omar, porque es una preocupación de muchas personas en Perú. Existen hasta el momento 24 casos reportados en el mundo de reinfección. Ajá. O sea que la reinfección sí existe. Una sola de esas personas ha fallecido, una persona mayor de 83, me parece, años, pero que tenía enfermedades cardíacas. La mayoría, 99% de esas reinfecciones son leves. Es decir, no representan todavía, hasta ahora, octubre, un problema de hospitalizaciones, rehospitalizaciones o fallecidos. Ejemplo, yo en el hospital regional, el equipo de infectología, tenemos más o menos 500 trabajadores de salud que se infectaron en marzo y abril. Ajá. Es decir, ya cumplieron 5 meses después de infectarse, están atendiendo pacientes COVID, trabajan en el hospital y no tengo ni un solo reinfectado ni un solo rehospitalizado. ¿Puede estar ocurriendo reinfecciones leves en Lima, en cualquier parte del Perú? Muy probablemente sí, pero repito, no representan un problema todavía que nos sobrecargue de pacientes, nos sobrecargue las camas o nos sobrecargue las UCI. Eso debe quedar claro también. Ahora, este dato que también era importante para entender pues nuestros riesgos hacia adelante, ¿cuánta gente o qué porcentaje realmente de la población terminó siendo infectada con la enfermedad? En Lima se hablaba de un 30%, incluso de un 35%. ¿Realmente conocemos cuánta gente se terminó infectando para entender cuánta gente podría infectarse en los próximos meses si seguimos levantando o flexibilizando las medidas restrictivas? Yo creo que esa pregunta es la clave ahora, Omar, porque en Iquitos, en Loreto, por ejemplo, tenemos 2 estudios, Cusco ha hecho su estudio, Arequipa ha hecho un estudio y el Ministerio hace como 3 semanas ofreció un estudio nacional de seroprevalencia. Exacto. Y es el estudio clave, porque como yo te decía, hay 25 tsunamis, no sabemos de qué intensidad, la de Loreto parece que es la más intensa, con 70% de gente que ya pasó la infección, hay otras regiones que están reportando 50%, otros 30%, entonces tenemos que saber, cada región necesita saber para poder tomar con mayor confianza estas medidas, ¿no? Lo que estamos diciendo que hay que abrir, pero como digo, ya hay que dejar de compararnos con España, ellos no alcanzaron ni 15%, ni Italia ni España alcanzaron ni siquiera 20%, y todas las regiones del Perú ya pasaron el 30%. Somos otra realidad, este es otro momento donde hay que mirarnos a nosotros para saber cómo tenemos que afrontar y en qué medida este segundo momento. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, eso que menciona, doctor, sé que falta todavía varios meses, pero la reapertura de los colegios, la reapertura de las universidades, la reapertura de los institutos en el 2021, ¿es viable? ¿Es lodable? Insisto, en el sentido que una vacuna, hablar de la vacuna, de la distribución y aplicación de una vacuna, todavía pues va a tardar varios meses, hay que ser realistas. Claro, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Yo creo que en los colegios, por ejemplo, igual en los restaurantes hay que hacerlo poco a poco. A mí me parece, por ejemplo, que se ha hecho mal
un colegio que decidió abrir en Iquitos 5º año de secundaria porque son gente que ya está terminando. Es un grupo pequeño que tú podrías abrir porque son gente que necesita terminar. Sí, claro. Y podrías abrir a ellos y medir, como siempre digo, esta enfermedad a las 2 semanas te da resultados. Porque a las 2 semanas tú puedes saber, si abres 5º de secundaria, por ejemplo, con ciertas medidas, puedes saber si eso te representa un aumento de casos. No te puedes quedar paralizado para siempre. Abres 5º de secundaria, mide. Si te va bien, pues vas avanzando, porque es la única forma que tenemos de avanzar con esta enfermedad. Prueba y error, como se dice, doctor. Prueba, Celis. ensayo y error, correcto. Ensayo y error. Muchas gracias, el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, por estas luces. Así están las cosas. Vamos a ver qué decisiones se toman el día de mañana en el Consejo de Ministros. Pero ya se nos fue el tiempo, en las 5 de las 7. Yo los dejo con Tatiana Alemán en las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.